Este es el primero de una serie de videos que quiero presentar para hablar de ingeniería de requisitos. En principio, este video en particular y algunos de los que vienen van a ser solamente información teórica. Habrá algunos videos prácticos donde voy a tomar casos de la vida diaria, no necesariamente que yo haya trabajado, sino casos hipotéticos y los voy a desarrollar a la luz de la teoría que haya dado. Antes de empezar, quiero mencionar que pues, la teoría, la información que yo aquí estoy entregando, primero está basada en mi experiencia, y evidentemente hay información que está tomada de internet, de algunos fuentes oficiales o de estándares, pero la mayoría está tomada de mi experiencia. Y segundo, que no es necesariamente la única forma de hacerlo o la mejor forma de hacerlo, es simplemente la forma en que yo trabajo y pongo a consideración todo el tema de requisitos. Entonces, es posible que pues, cada quien, cada ingeniero va encontrando su forma y todo lo que más le ayude a hacer este proceso de la mejor forma posible. Entonces, primero pues decir eso, que es sugerido, ¿vale? Entonces, antes de empezar a hablar de requisitos, de hecho en este video específicamente vamos a hablar muy poco de requisitos, vamos a empezar a hablar de ingeniería de software para poder ubicarnos dónde es que se levantan requisitos en todo este mundo de producción de software o de ingeniería de software. También mencionar que la mayoría de esta información de este video está basada en el SWOBOK, Software Engineering Body of Knowledge, que fue generado por la IEEE Computer Society, pues en reacción como en su momento la falta de estándares en la industria de software. ¿Listo? Entonces, para empezar, lo primero es aclarar, bueno, o partir de un término que es software. Según la RAE, el software básicamente es un conjunto de programas, instrucciones y reglas informáticas para ejecutar ciertas tareas en una computadora. Yo inclusive ahora hablaría de un dispositivo porque ya los celulares tienen la potencia que tenían las computadoras hace algunos años. Según la IEEE, es un conjunto de programas de cómputo, procedimientos, reglas, documentación y datos que forman parte de las operaciones de un sistema de computación. En resumen, básicamente el software, para entenderlo de otra forma, es toda la parte lógica que funcionan los dispositivos. Es lo que no puedo tocar. Lo de soft tiene que ver con blando, entre comillas, y es porque no es algo que yo pueda tocar, palpar, aunque sí puedo afectar. ¿Listo? Diferente al hardware, que es lo que yo puedo tocar en un dispositivo, lo que yo puedo cambiar, la memoria, etcétera, todo este tipo de cosas. Partiendo de este concepto, entonces hablemos de ingeniería de software. Básicamente, según el SWOBOK, la definición es que la ingeniería de software es una disciplina de la ingeniería que comprende todos los aspectos de la producción de software. Cuando hablamos de disciplina de ingeniería, tiene que ver con cosas que hacen los ingenieros para que funcionen. Teorías, métodos, herramientas, todo lo que sea necesario para producir software. Y cuando hablamos de todos los aspectos o cuando se menciona todos los aspectos de la producción de software, no solamente comprende los procesos técnicos, es decir, la producción de software per se, sino que va desde la planeación hasta que el software está funcional. ¿Listo? Y todo lo que tiene que ver con producción de software y está alrededor de producción de software. Según el SWOBOK, hay unas fases del proceso, nombra 12 fases. Me interesa mucho mencionar las primeras 5, que son una fase de requisitos, una fase de diseño, una de construcción, una de pruebas y otra de mantenimiento. Estas fases son las que intervienen, sobre todo estas 5 fases, son las que intervienen en la creación de software desde el principio hasta que el software está funcionando. Porque las demás, gestión de configuración, gestión de proyectos, procesos, modelos, calidad, práctica profesional y economía, tienen que ver más con lo que está alrededor de la producción de software. Es decir, cómo hacer que los proyectos, desde cuanto requerimientos hasta mantenimiento, fluyan de la mejor forma posible. Por eso, en este video, en principio, me voy a centrar en esas 5 etapas: requisitos, diseño, construcción, testing y mantenimiento. Hay una etapa intermedia de análisis y ya voy a más adelante aclaro por qué incluyo yo personalmente esta etapa de análisis en el intermedio. Empecemos por requisitos. Básicamente la etapa de requisitos es es la primera etapa donde empezamos a levantar toda la información necesaria para definir qué es lo que voy a hacer. Entonces se ocupa la obtención, análisis, especificación y validación de requisitos y la gestión de los mismos, ¿sí? Durante todo el ciclo de vida del software. En esta es donde se identifica toda la información relevante de la necesidad o del problema. Antes se hablaba mucho del problema. Yo personalmente prefiero hablar de necesidad. No necesariamente hay un problema que resolver, sino que ahora el software también se ocupa mucho de automatizaciones y de generar cosas
generar soluciones no a problemas, sino a necesidades que se presentan para mejora continua. Entonces, prefiero hablar de necesidades que de problemas. En la literatura formal, en los estándares y demás, se habla mucho de problemas. Yo prefiero hablar, sugiero que hablemos de necesidades. Entonces, en esta etapa es donde yo identifico esas necesidades y analizo y identifico necesidades y además defino qué debe hacer el software para cumplir con esas necesidades. La siguiente etapa es una etapa de diseño, es donde ya se diseña técnicamente lo que se va a implementar para cumplir con lo que definimos en la etapa de requisitos. Ahora, ¿por qué ubico una etapa intermedia de análisis? Porque hay algún que otro estándar y muchísimas empresas, por lo menos acá en Colombia, que tienen separada una etapa de requisitos, otra de análisis y otra de diseño. En la etapa de requisitos se levantan todas las necesidades, en la etapa de análisis se identifican de esas necesidades qué debe hacer el sistema o qué se debe implementar en el sistema para responder a las necesidades, y en el diseño ya defino el cómo voy a hacer esa implementación que el análisis me dijo. Si miramos el SUEBOC, ese análisis se hace durante la etapa de requisitos y empezando el documento de diseño listo. Entonces, en el diseño, pues básicamente se modela todo el software y se dan todas las definiciones técnicas del software. Ya viene la etapa de construcción, que es donde ya se hace toda la codificación, se produce el software como tal, y pues no solamente es bolear código, como decimos coloquialmente aquí en Colombia, también implica verificación, pruebas unitarias, pruebas de integración, depuración, etcétera. Todo lo necesario para yo producir el software. El testing se ocupa específicamente de la verificación dinámica de los programas construidos en el proyecto. ¿Por qué hablamos de verificación dinámica? Porque hay otros tipos de verificación que son estáticas, que normalmente se hacen en etapas previas o inclusive se puede hacer transversalmente durante la producción del software, que es verificación estática, simplemente observación y chequeo, código fuente, documentos, qué sé yo, todo lo que, cualquier artefacto que se produzca y se pueda leer. En el testing lo que hacemos es ejecutar los programas, por eso se habla de verificación dinámica. Se ejecutan los programas y se verifica que todo el objetivo del software se cumpla. De eso se ocupa el testing. Algo importante que me gusta a mí mucho mencionar en esta parte de testing es que el testing no debería, o sea, sí, no, digamos que por lo general no busca verificar que las cosas funcionan bien, sino que eso lo que busca es detectar errores. Es decir, durante el testing, yo normalmente no tengo en cuenta solamente el camino feliz o ejecutar lo que el software tiene que hacer, sino que buscamos caminos alternativos que el software no debería cumplir para intentar interceptar la mayor cantidad de errores y evitar que a un usuario final o que durante la- el uso cotidiano del software pues empiecen a presentar, porque es muy diferente. Por ejemplo, yo tengo un proyecto y estoy construyendo una aplicación que impacta 5.000 usuarios. Si yo hago las pruebas con 5 o 10 usuarios de prueba, pues es mucho más fácil yo detectarlas durante el proyecto y corregirlas que tenerlas en operación y que de esos 5.000, 2.000 usuarios se vean afectados por un error. Va a ser mucho más impactante solucionar. ¿Listo? Entonces, por eso el testing se ocupa de eso. Y la etapa de mantenimiento, que es la última, esta etapa de mantenimiento básicamente es ya poner el software en funcionamiento, es decir, desplegarlo para que los usuarios lo utilicen. Ahora, importante, puesto en mantenimiento es posible que se vuelva un proceso iterativo. ¿Por qué? Porque cuando ya el software está funcionando y los usuarios empiezan a usarlo, no solo el software, sino que el entorno en el que se ejecuta el software puede estar cambiando, lo que obligue a que el software tenga que generar cambios y se generen nuevos requisitos de usuario. Entonces, es posible que haya que, no sé, adicionar nuevos módulos, si es un software por módulos, o hacer un cambio no existente. Entonces, se vuelve a empezar, se hace iterativo, se vuelve a levantar requisitos sobre un software existente, se analiza si es necesario, si tenemos la etapa intermedia, se diseña, se construye, se prueba y se pone en mantenimiento de ese cambio. Listo. Ahora, ¿quiénes intervienen principalmente? Intervienen muchísimas personas, pero principalmente ¿quiénes intervienen en la producción de software? Intervienen estos roles. Vamos a ver cada uno. El primero es el administrador o líder. Bueno, aclarar que voy a ir dando como los nombres que se utilizan, sobre todo aquí en la industria en Colombia, pero a eso se le puede dar muchísimos nombres. Aquí en esta presentación estoy simplemente dando los nombres más genéricos posibles. ¿Listo? El primero es administrador o líder. Básicamente es el líder del proyecto y es quien se encarga de que el proyecto se ejecute de principio a fin de la mejor forma y tiene en cuenta
todo lo necesario para que eso se cumpla. Recursos económicos, recursos, no sé, de máquinas, computadores, todo lo que sea necesario, dinero, asignación de personal, etcétera. Es básicamente el que garantiza que el proyecto fluya de principio a fin. Un proyecto cualquiera de creación de software, de generación de software. El segundo es el ingeniero de requisitos. También en la industria se le conoce como analista de requisitos, analista de requerimientos, ingeniero de requisitos, entre otros. De hecho, por experiencia propia, yo cumplí alguna vez este rol, nos llamaban analista de negocio. A mí no me gusta mucho el término, pero lo llamaban así porque éramos, normalmente en las empresas está el área de tecnología y los negocios. Los negocios son estas áreas específicas que se encargan de operar el objeto de la empresa. Si es una empresa de una comercializadora, pues los vendedores. Si es una empresa de producción de manufactura, pues los encargados de esas áreas de manufactura y los demás, los de ventas, etcétera. Entonces, eso lo llaman áreas de negocio diferente al área de TI. Entonces, al ingeniero de requisito a veces lo llaman analista de negocios porque es el que está más cercano al negocio y es el que está constantemente tomando sus requisitos. Entonces, es un nombre que se utiliza. Listo. Básicamente es el encargado de la etapa de requisitos. Hay un rol intermedio que es el arquitecto. Dependiendo del software, del tamaño del software, el arquitecto de software es el que se encarga de modelar los elementos técnicos del software. Este se encarga de hacer un modelo inicial, de diseñar, por lo menos a alto nivel, a cierto nivel software, definiendo los elementos más importantes perdón, los elementos técnicos más importantes que va a tener el software. Listo. También, dependiendo de las dinámicas, puede establecer parámetros para cumplir con el ciclo de vida de desarrollo de software. Entonces, si tenemos una empresa donde hay varios proyectos de producción de software, sea nuevo software o modificación a software existente, el arquitecto puede identificar cosas que se puedan optimizar durante el proceso de producción y empezar a definir ese tipo de cosas. ¿Listo? Otro rol importante es el desarrollador. Este es básicamente el que construye el software. Este es el que hace código fuente. También se ocupa de diseñar, ¿sí? Entre el arquitecto, es decir, el arquitecto genera unos diseños hasta cierto nivel de detalle y el desarrollador lo que hace es terminar esos diseños ya con el detalle específico de cada módulo o cada nodo que se vaya a construir y procede con la construcción. También se ocupa pues de la parte de pruebas unitarias, es decir, las pruebas de esa unidad de código de ese módulo que acaba de producir. En algunas empresas lo llaman analista de software, analista de desarrollo, analista de desarrollador, etcétera. También debo mencionar que muchas empresas pequeñas tienen el rol de desarrollador e ingeniero de requisitos en un solo rol que se llama analista. De hecho, a veces cumple la labor de arquitecto también. ¿Listo? Luego está el tester. Este básicamente es el que se encarga de hacer la ejecución dinámica del software y hace las pruebas. Básicamente es el que busca los errores en los programas ejecutándolos. Algunas empresas lo conocen como analista de pruebas, analista de QA. Básicamente este planea, modela y ejecuta las pruebas que se deben hacer durante el proyecto. Listo. De hecho, por experiencia, esto ahora no se ve tanto, pero antes había muchísimos roces, perdón, entre desarrollador y tester, porque claro, la labor del tester es encontrar errores y cuando encontraba los errores, el desarrollador lo veía como un enemigo. Es el mejor aliado que puede tener un desarrollador, porque le va a evitar al desarrollador tener que hacer un proceso de estabilización, como lo mencioné ahorita, cuando ya hay una cantidad de usuarios afectados. Listo. Eso ahora, pues, en mi experiencia ya no lo veo tanto, pero antes pasaba muchísimo. Y hay una lista, hay un rol que normalmente no se tiene muy en cuenta durante los proyectos y que yo sugiero que sí se tenga en cuenta, y es el analista de infraestructura. Como hablamos ahorita, pues nosotros nos encargamos de producir software, pero ese software tiene que ejecutarse en algún hardware. Pues la persona encargada de administrar ese hardware es el analista de infraestructura. Por eso considero yo que es importante que en los proyectos se tenga en cuenta su visión y pues cuando estemos haciendo mantenimiento va a ser importante que él participe. Este rol, pues históricamente, bajo mi experiencia, no se ha considerado muchísimo, pero es importante tenerlo en cuenta. Y ahora más, con todos estos, pues con las nuevas tendencias a utilizar DevOps, cobra mucha importancia. De hecho, en DevOps parte de las labores que antes hacía el analista de infraestructura las cumple el desarrollador, pero hay una parte importante que este analista de infraestructura puede aportar a los proyectos, aún hoy con el tema de DevOps. Listo. Bueno, entonces debe mencionar que la ingeniería de software, cuando empezó de una forma bastante rudimentaria. Entonces,
conforme ha ido creciendo, pues porque hoy por hoy es vital para el funcionamiento de nuestra vida diaria, pues tenemos software por todas partes, empezó a estandarizarse. Entonces, hay la Organización Internacional de Ingeniería, con la ISE, con la Comisión Internacional Electromecánica, generaron unos estándares, en este caso para ingeniería de software. Entonces voy a pasar muy rápidamente por esos estándares. Son estándares que le apuntan a uno o varios aspectos de la producción de software y que es bueno que sepamos que existen. No voy a ponerme a detallar acá, simplemente entender que existen y que muchas empresas los utilizan. Este es el resumen. Básicamente está el estándar 9126, que son modelos de calidad de software, el estándar 12207, que es un marco de referencia, básicamente con todas las actividades y tareas de producción de software, la 14598, que es una serie estándar para mediciones y evaluación de calidad de software, la 25000, que está por todo, ahorita miramos un aporte importante respecto a la calidad de software, y la 15504, que básicamente es un modelo de mejora, un modelo de madurez, perdón, modelo de madurez en la producción del software. Entonces, rápidamente, estos son los estándares que me interesan mucho de acá. Sobre todo el estándar, bueno, voy a pasar rápidamente. El 9126 es un modelo de calidad de software. El modelo 12206 es un marco de referencia que tiene básicamente procesos, actividades y tareas involucradas en desarrollo, explotación y mantenimiento de un producto de software y básicamente todo el ciclo de vida de desarrollo de software. La ISO IS 14598, que son básicamente un panorama general para evaluar la calidad de software. Y la 25000, que esta generó un aporte muy importante, que es básicamente gestión de calidad de software, pero esta entregó una definición de unos parámetros de calidad o unos atributos de calidad de software. Más adelante lo vamos a ver en otros videos, que de estos atributos de calidad de software se pueden inferir requisitos no funcionales de las aplicaciones. Eso lo metemos más adelante, lo hablemos más adelante en otros videos, pero en principio, pues este es como el aporte más importante. Tiene unos agrupadores de atributos de calidad y unos atributos pues detallados basados en esos agrupadores, y a partir de acá uno puede empezar a definir el software que uno está produciendo, qué atributos de calidad debería cumplir. Y bueno, la ISO IS 15504, que básicamente es un modelo de madurez que te permite medir y definir parámetros para definir en qué nivel de madurez está, donde el nivel 0 es el menos maduro, es lo más rudimentario posible en un proceso de producción de software. Y el 5 es un proceso completamente maduro, pasando pues por un proceso realizado, un proceso gestionado, un proceso establecido, un proceso que ya puedo predecir lo que va a pasar en ese proceso, y al final es un proceso en evolución constante. Eso es básicamente lo que tiene que ver con estándares, y hasta acá lo que tiene que ver con introducción a la ingeniería del software. Para resumir, básicamente lo importante son las 5 etapas del proceso, 5 fases del proceso, que son requisitos, diseño, construcción, testing y mantenimiento, con una etapa intermedia de análisis que algunas empresas aplican y algunos estándares aplican, y en este intervienen unos roles que son el administrador de proyecto, ingeniero de requisitos, el arquitecto, desarrollador, tester. Recordemos que a veces la misma persona puede cumplir este rol, o puede haber varias personas en el mismo rol dependiendo del tamaño de la empresa, y el analista de infraestructura, que es importante que lo tengamos en cuenta. Y que además, a través de la historia, se han generado unos estándares que permiten producir software de la mejor forma posible, básicamente. Entonces, muchísimas gracias por ver, y pues en próximos videos estaremos abordando otros temas.